Bueno, ya estamos recibiendo al profesor Arturo Borges, como siempre, director del ISEF. Bueno, para hablar de una situación que en estos días la hemos sufrido y mucho, el manejo con condiciones de lluvia, y yo agregaría de temporal. Primero que nada, bienvenido, profesor, un placer tenerlo. Buenos días, del mismo modo, ¿cómo está, Humberto? Muy bien, muy bien. Debo confesar que en estos minutos que estábamos sentados aquí, de alguna manera estábamos comentando con el profesor algo que muy por arriba, en el final de su columna, me gustaría preguntarle, que tiene que ver con el fallecimiento y esta persecución que se dio con una camioneta, una noticia que hemos brindado desde la mañana, en su condición de experto, de perito, y saber en esas condiciones, bueno, a qué se puede atener uno o hasta dónde puede llegar incluso la responsabilidad de quien, por ejemplo, realiza una persecución de estas características en la ciudad. Pero ayer la ciudad presentaba condiciones espantosas para el manejo por una nueva tormenta, se agregaba el viento además de la lluvia y una lluvia permanente. ¿Qué elemento fundamental, podríamos decir, es la principal precaución que hay que tomar cuando sabemos que las condiciones son esas para manejar? Bueno, evidentemente que estamos en una estación que va a complicarnos a los conductores y a los peatones también, a todos, ¿verdad? Quienes somos los usuarios del tránsito. Y acá vamos a estar sometidos a pruebas donde todos los que estamos allí debemos de tomar la precaución, porque tanto la lluvia, el viento, la niebla, son condiciones adversas que hacen más dificultoso al individuo poder a veces tomar decisiones. En el caso de ayer, la lluvia era una condición adversa muy importante, porque además venía con viento también. Es decir, que había una combinación realmente compleja. ¿Qué es lo primero que nos quita la lluvia? Lo primero que perdemos es un elemento importante para conducir, que es la visión. Claro. Es decir, la visión se va a ver complicada por el agua, y además hay otros elementos que se recomienda. Fundamentalmente, reducir la velocidad, tratar de dejar más distancia de seguridad y estar atentos a que las maniobras no es lo mismo con los frenos en buenas condiciones, los neumáticos adheridos al pavimento. Entonces, hay un efecto, profesor, muy importante. ¿se alteran las condiciones del vehículo, tanto de freno como con el ingreso que muchas veces se da por los charcos de agua que sin querer vamos agarrando? Es decir, ¿puede llegar a quedarse sin frenos un automóvil o que no respondan de la misma manera por esa condición? Exactamente, el elemento mecánico tiene su que ver, ¿verdad?, cuando circulamos. Pero cuando entramos en el agua y hay mucha agua debajo del neumático, se forma el llamado aquaplaning o hidroplaneo, que se mete como cuña en el neumático, despega el neumático. Nosotros lo primero que perdemos es la adherencia y el control de la dirección. Pero los frenos también pierden su eficacia. Claro. Por lo tanto, tenemos una combinación que es importante saber. En estas imágenes lo que estamos viendo es la capacidad de un neumático, a través de esos surcos, de desalojar el agua. Expulsarla, digamos. Exacto. ¿No? ¿Cuál es la finalidad? Justamente, a través de esos surcos, expulsar tanto el agua, la tierra, como el barro. Entonces aquí uno pierde el poder de adherencia, pierde el control del vehículo. Y es fundamental, ¿verdad? No tenemos la noción de cuánto estamos. Sobre todo aquellos conductores noveles que todavía no saben cómo es el efecto de la adherencia. Acá el agua, en función del caudal y de la combinación con la velocidad que llevamos, se mete como cuña, despega el vehículo del pavimento, y acá entramos en una situación realmente compleja, muy compleja, donde, como muy bien dice usted, el elemento mecánico no está funcionando como realmente tiene que ser lo adecuado. ¿No debería ser casi como una norma el saber que ante estas condiciones, el día que salgo con lluvia, automáticamente debo bajar la velocidad en la que me desplazo habitualmente? A ver, no importa que la máxima en Avenida Italia, en algún lugar, o en la Rambla sea 60 o en algún lugar 75. A mí me llama la atención que sigamos manejando bajo esas condiciones a la misma velocidad, como si nada alrededor se hubiera modificado. Eso es verdad, ¿no? Uno a veces maneja por rutina, no basado en la experiencia. La experiencia que indica que el agua es una condición complicada, ¿verdad? Compleja. Y a veces ni siquiera miramos qué tipo de neumáticos tenemos.
cuando uno tiene un neumático, debe saber el desgaste que tiene porque en función del surco que tenga también va a ser la respuesta en función del agua, del caudal que podemos tener. Y la velocidad justamente es uno de los elementos que hay que reducir. Es la mejor estrategia. Pero a veces, ¿qué sucede? A veces decimos, ¿no? Es complejo. La licencia de conducir debería ser entregada una vez que el individuo tuvo algunas nociones básicas de mecánica. Y esta es una clave. Es decir, ¿podemos poner neumáticos de distintas marcas en un eje? No, porque como hay diferencia del dibujo, la diferencia del dibujo hace que si yo entro en una zona, paso, por ejemplo, de la parte seca a la parte mojada. Mucha gente lo que hace cuando entra a esa situación, patea el freno. Quiere reducir la velocidad con el freno. No, lo aconsejado es, y la buena práctica es, cambio de tipo de pavimento, retiro el pie del acelerador, consigo otra vez una buena adherencia y el freno es a lo último. Y además siempre suave. Patear el freno, bloquear la rueda con pavimento rebaladizo, ese es el comienzo de lo que a veces denominamos es el trompo, ¿no? O perder el dominio del vehículo. ¿Y las distancias con los otros vehículos? Siempre, mire, es hasta el doble de lo que es con pavimento seco. Puede llegar a ser un 40%. Por eso también a 50, 60 kilómetros por hora, en 15 metros quizás en pavimento seco lo podemos resolver. En pavimento mojado precisamos 30 metros o más. Reitero, depende del estado de los neumáticos. Y consejo, siempre comprar neumáticos que tengan la misma colocación, el mismo dibujo en los dos trenes, por lo menos en el mismo tren. Profesor, lo tengo que despedir, pero la pregunta es bien clara. Algún televidente la hizo llegar. Ayer era un día realmente con condiciones muy malas para el manejo en la ciudad. Y ayer se produjo una persecución. Personas que vieron que se cometió un delito, el robo de una camioneta, salieron a perseguir a los delincuentes. En la persecución la camioneta toca, roza, choca otro vehículo que se suma a esta persecución y el resultado de esta persecución en determinado momento es que esa camioneta arrolla a 3 mujeres, a 3 chicas, una de ellas fallece. Hay televidentes que nos preguntan si puede caber algún tipo de responsabilidad a quienes, con buena intención de detener a los delincuentes, pudieron haber de alguna manera provocado esa persecución. Bueno, le diré que la justicia es muy vasta en lo que se refiere a esto porque la decisión de un juez es independiente. Pero en primera instancia, son dos cosas, creo yo, diferentes. La primera, nosotros no tenemos la prerrogativa de poder hacer justicia por mano propia. Es decir, que la persecución por parte de un particular no está contemplada. Es decir, cuando llega al lugar del hecho y llega al lugar y tiene la situación, ¿qué va a hacer con el otro? Es decir, sí lo podría hacer la policía y allí va en misión y ese siniestro que se pueda producir obligando al otro a que tome una mala decisión es una cosa. Pero el civil no tiene la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Pero reitero, puede tener distintas interpretaciones. Bien. Esto habría que hincarle el diente. Sabemos que estábamos expuestos a un riesgo de este tipo, pero muchas veces a usted lo rozan, lo chocan y se va a ir. Bueno, hoy la gente anda armada, hoy la gente puede hacer cualquier otra cosa y la verdad es tratar de hacer una alternativa, que es la de llamar a quien realmente necesita o tiene el deber de cumplir con esa misión, que es el Ministerio Público, ¿verdad? Perfecto. Para nosotros es eso. Profesor, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, ha sido un placer. El profesor Arturo Borges, una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente con su columna sobre seguridad vial.